La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 46. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 20 al 26 de enero. ¿Tiene la meta de ser siervo ministerial? Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué sentía el apóstol Pablo por los siervos ministeriales? Es evidente que el apóstol Pablo apreciaba a estos hombres leales. Así, cuando escribió a los cristianos de Filipos, saludó específicamente a los siervos ministeriales junto con los ancianos. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué opina Luis sobre su responsabilidad como siervo ministerial? Este hermano resume cómo se sienten muchos al decir: para mí es un gran honor trabajar como siervo ministerial, sobre todo cuando pienso en cuánto cariño me ha mostrado la congregación. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Si usted es un varón bautizado y todavía no es siervo ministerial, ¿podría ponérselo como meta? ¿Cuál debería ser su motivación para proponérselo? ¿Y qué requisitos bíblicos tendría que cumplir? En este artículo responderemos a estas preguntas. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cuál es la función de un siervo ministerial? Los siervos ministeriales son varones bautizados que han sido nombrados por Espíritu Santo para ayudar a los ancianos a atender diversos asuntos prácticos en la congregación. Algunos se encargan de que los publicadores tengan suficientes territorios y publicaciones para la predicación. Muchos colaboran en la limpieza y el mantenimiento de los salones del reino. Otros sirven de acomodadores o manejan el equipo de audio y video durante las reuniones de la congregación. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo se puede alcanzar la meta de ser siervo ministerial? En la Biblia se indican los requisitos para ser nombrado siervo ministerial. ¿Cómo puede usted alcanzar esta meta? Estudiando estos requisitos bíblicos y luego esforzándose por cumplirlos. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cuál debe ser el motivo para servir humildemente a los hermanos? Pensemos en nuestro mejor ejemplo, Jesucristo. A él lo motivaba el amor por su Padre y el amor por la gente. Si a usted también lo motiva el amor, Jehová lo bendecirá y lo ayudará a alcanzar su meta de ser siervo ministerial. Párrafo 7. Pregunta. ¿Por qué debe evitar un hermano la ambición egoísta? Jehová nunca bendecirá los esfuerzos de las personas que están motivadas por el orgullo o la ambición egoísta. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué les dijo Jesús a sus apóstoles? Jesús les dijo a los 12 apóstoles: el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que servir a los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser el esclavo de todos. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo puede alimentar su deseo de servir a los demás? Podría pensar en la alegría que produce servir a los hermanos. Es como dijo Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo demostró Jesús que le hacía feliz servir a los demás? Recordemos un ejemplo que demuestra lo feliz que era Jesús sirviendo a los demás. Una vez, cuando Jesús y sus apóstoles estaban muy cansados, se dirigieron a un lugar retirado para descansar, pero una multitud se les adelantó porque quería escuchar las enseñanzas de Jesús. Él podía haberse negado. Después de todo, él y sus compañeros no tenían tiempo ni para comer. Jesús también podía haberles enseñado una o dos verdades y luego despedirlos. Pero como a él lo motivaba el amor, se puso a enseñarles muchas cosas. Párrafo 11. Pregunta. ¿De qué forma práctica ayudó Jesús a sus oyentes? El ministerio de Jesús a favor de la multitud no se limitó a la enseñanza. Él también atendió sus necesidades físicas. Multiplicó milagrosamente la comida y luego hizo que sus discípulos la distribuyeran. De este modo les enseñó lo que significa servir a los demás. Además, les mostró que ayudar de forma práctica, como hacen los siervos ministeriales, también es importante. Párrafo 12. Pregunta.
¿Por qué no deberíamos creer que no tenemos nada que ofrecer a la congregación? Y si usted cree que no tiene ninguna habilidad destacable, no se desanime. Algo que le ayudará es orar y luego leer 1 Corintios 12, 12 a 30. Allí Pablo deja claro que usted, como cualquier otro siervo de Jehová, cumple un papel muy valioso y necesario dentro de la congregación. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué debemos recordar sobre los requisitos para recibir un nombramiento? Algo más que le animará a esforzarse por ser siervo ministerial es recordar que todos los cristianos deben cumplir la mayoría de los requisitos. Así es, todos los cristianos deben acercarse a Jehová, experimentar la alegría de dar a los demás y ser buenos ejemplos de vida cristiana. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué quiere decir ser serios? Los siervos ministeriales deben ser serios. Esta expresión también puede traducirse como respetables, dignos y honorables. Claro, esto no quiere decir que no puedan reírse ni tener sentido del humor. Pero sí deben tomarse muy en serio todas sus responsabilidades y ganarse la fama de personas confiables. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué significa que no deben ser de lengua doble ni codiciar ganancias deshonestas? No deben ser de lengua doble. Esto significa que tienen que ser sinceros, honestos y confiables. No deben codiciar ganancias deshonestas. Es decir, deben ser honrados en temas de negocios y con el dinero de la congregación. Párrafo 16. Pregunta A. ¿Qué quiere decir que no deben beber mucho vino? En otras palabras, no deben pasarse con el alcohol ni tener fama de bebedores. Pregunta B. ¿Qué implica tener una conciencia limpia? Deben tener una conciencia limpia porque viven de acuerdo con las normas de Jehová. Es verdad que nadie es perfecto, pero se puede disfrutar de la paz que produce tener una buena relación con Dios. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo se pone a prueba la capacidad de un hermano? Otro requisito es que primero se ponga a prueba su capacidad. Esto significa que ya tienen que haber demostrado que se les puede confiar responsabilidades. Por eso, cuando los ancianos les encarguen una tarea, deben esforzarse cuidadosamente por seguir sus instrucciones y las pautas de la organización. Deben tener claro todo lo que implica la tarea y cuándo deben terminarla. Si se esfuerzan por realizar bien sus tareas, los demás hermanos de la congregación lo notarán y verán que están progresando. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué significa estar libres de acusación? Los siervos ministeriales también tienen que estar libres de acusación. En otras palabras, no debe haber motivos válidos para acusarlos de ningún pecado grave. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué abarca ser esposos de una sola mujer? Los que deseen ser siervos ministeriales y estén casados deben ser esposos de una sola mujer. Tienen que respetar la norma que Jehová estableció originalmente. El matrimonio debe estar formado por un solo hombre y una sola mujer. Mateo 19, 3 a 9. Tiene que ser leal a su esposa y no darles atención indebida a otras mujeres. Párrafo 20. Pregunta. ¿Cómo dirige bien un hombre su casa? Los que son cabezas de familia deben tomarse muy en serio sus responsabilidades. Dirigirán la adoración en familia todas las semanas. Participarán en la predicación con todos los miembros de su casa con tanta frecuencia como puedan. Y ayudarán a sus hijos a cultivar la amistad con Jehová. Párrafo 21. Pregunta. ¿Qué puede hacer si aún no es siervo ministerial? Analice los requisitos para los siervos ministeriales y esfuércese por cumplirlos. Piense en cuánto quiere a Jehová y a sus hermanos cristianos. Fortalezca su deseo de servirles. ¿Qué aprendemos de Mateo 20:28? Marcos 6:31 a 34. 1 Timoteo 3:8 a 10 y 12. Fin del artículo.